Son ya las 8:06 de la mañana. Bienvenidos a Ampliación de Noticias. Iniciamos una nueva semana junto a Fernando Carballo, aquí en la conducción del programa. Y vamos a recibir enseguida a Javier González Olechea, el canciller de la República, quien está con nosotros porque hay temas internacionales que tratar. De pronto nos hemos visto con la sorpresa de que los peruanos que viajen a México tendrán que tramitar una visa. Y lo propio ocurrirá con los mexicanos que lo hagan al Perú. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos ven por televisión, nos ven por la radio y por las redes sociales. Efectivamente, hay varios temas en agenda que hablar con el canciller, porque es el responsable de la política exterior de nuestro país, lo que significa entendernos bien y sacar el mejor provecho de nuestras relaciones con los vecinos, pero tener una palabra también sobre los temas que conciernen a la política internacional en general, sobre todo en un momento donde hay guerras de las que vale la pena decir una palabra del Perú. Comenzamos preguntándolo sobre el tema mexicano, de las visas. Bienvenido, canciller. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es sin duda noticia y quisiéramos escuchar cuáles han sido los argumentos para la decisión que ha adoptado nuestro país con relación a los visitantes mexicanos. Porque escuchábamos a algunos especialistas en materia internacional decir, a veces no es bueno responder ojo por ojo, diente por diente, sino evaluar, por ejemplo, de qué manera podría perjudicar esto, tener un impacto en las relaciones comerciales entre nuestros países o incluso el turismo por parte de los mexicanos. Muy buenos días, Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos Gracias días, por la invitación. Quienes han opinado así tienen toda la razón. Y es lo que se ha hecho justamente en la Cancillería, porque esta decisión unilateral no nos ha tomado por sorpresa. Hemos ido calibrando las repercusiones internas, porque evidentemente afecta en primer lugar a la propia Alianza del Pacífico, al principio de la Alianza del Pacífico que forma parte el Perú con México, Colombia y Chile, y que claramente establece como principio la circulación de personas y de bienes. O sea, no quiero ahondar sobre eso, pero ha habido una decisión unilateral. Pero la decisión se ha tomado a raíz precisamente de la medida impuesta por México. Justamente, en principio, de algo que es una práctica internacional, que es la reciprocidad. Pero esto lo conocíamos, para no entrar en detalles con fechas, y hemos venido preparando las respuestas. El decreto supremo que hoy se emite ha contemplado las repercusiones. Esto quiere decir, por ejemplo, los turistas peruanos que tenían, y fue un argumento no atendido por la canciller mexicana, que tenían programados sus pasajes para febrero, para marzo, y resulta que ahora el canal online, por así decirlo, mexicano, está colapsado. Entonces hay una afectación a los peruanos y hay una afectación a la buena fe, por así decirlo, además de la Alianza del Pacífico. Pero respecto también a lo que más nos debe preocupar, sin desmerecer lo que acabo de señalar, es el impacto en el turismo interno. Vale decir, nosotros recibíamos aproximadamente entre 6.000, 7.000, picos más, picos menos, de acuerdo a las épocas, mexicanos en calidad de turistas al Perú. ¿En qué periodo de tiempo? Por mes, picos más, picos menos. Y eso hace 80.000 por año, lo convierte a México en uno de los 10 países con más turistas al Perú, uno de los 10 más, ¿no? Correcto, es uno de los países cuyos connacionales visitan mucho al Perú. Y claro, también el otro argumento esgrimido por México en un proceso electoral, hay que decirlo, del presidente de la República y de su partido Morena, es que hay más de 20.000 peruanos que quieren cruzar la frontera, y la frontera con los Estados Unidos. Por eso que de forma unilateral, cosa que hemos lamentado, México ha tomado esa decisión y ha hecho esas excepciones. Es decir, quienes tienen, como se llama, una visa Schengen,
que ya los peruanos no las necesitamos, pero quienes la tienen estampados en sus pasaportes. No necesita hacer el trámite. No necesitarían, según los mexicanos. Ok, quienes tienen la visa norteamericana, entonces tampoco. Japón también, parece Japón y Canadá, ¿no? Japón y Canadá. Entonces, ahora lo que estamos trabajando a toda velocidad, ya desde hace unos días, es la implementación, digamos, de las mejorías necesarias dentro de los servicios que brinda Migraciones y Cancillería en los consulados para que los mexicanos puedan acceder de una manera casi automática a la visa. Ha dicho casi. ¿Por qué casi? Casi porque tienen que hacer un pago previo, como es... Por el trámite. Correcto, por el pero trámite. En cuanto a los argumentos o a las condiciones, los condicionamientos para la obtención de esa visa, para solicitarla o no solicitarla, ¿es igual que en el caso mexicano? Es decir, por ejemplo, mexicanos que tengan la visa Schengen, si ya no la utilizan, pero que tengan el sello, lo mismo no necesitarán, o aquellos con visa americana, es exactamente igual. Lo que pasa es que en términos de las relaciones internacionales, y creo que hay gente que opina... Y no conoce necesariamente, ni tiene por qué conocer que la práctica es la reciprocidad. Claro, hay otros que dicen Estados Unidos nos exige visa y nosotros no le pedimos visa, como sí lo hacen los brasileños. Pero dentro de lo que es América Latina, nosotros no teníamos la necesidad de visa con nadie. Ahora México ha tomado esa decisión. Argumenta haberlo hecho con otros países, habrá que verificarlo, pero y también por eso el plazo de vigencia, para ponerlo en términos iguales, 15 días al 20 entrará el 20 de abril, me parece exactamente ahí la norma, para permitirnos poner en las mejores condiciones los servicios peruanos para que los mexicanos sigan viniendo. Ahora, haciendo la precisión que todo Estado tiene el derecho soberano de admitir o no admitir. Incluso pudieran estar en territorio peruano y no dejárselos entrar, porque forman parte de un cártel mexicano y demás. O sea, el hecho de tener la visa no significa que automáticamente vayan a entrar. Normalmente se hace obviamente una búsqueda requisitoria. Claro. En fin. El argumento que le ha sido dado para imponer unilateralmente, como nos ha dicho usted, la exigencia de visa a los peruanos que viajen a México, es un argumento que tiene que ver con la inmigración clandestina a los Estados Unidos, según he comprendido. Y yo quisiera saber si usted piensa que el contexto de las malas relaciones entre Perú y México, que lo sabemos bien, comenzaron cuando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no quiso reconocer el mandato constitucional que había recibido la señora Boluarte e hizo declaraciones impertinentes sobre el Perú, desinformadas y ofensivas. Desde ahí tenemos manifiestas malas relaciones. ¿Ese contexto tiene algo que ver con esta decisión sobre visas o se le ha dado una razón puramente técnica vinculada a la frontera mexicano-norteamericana? Yo le ruego que nos espere un instante para contestar. Vamos a una pausa y nos dirá usted si esta decisión concreta que afecta a los peruanos que quieran viajar allá tiene o no que ver con las malas relaciones que tenemos con México desde hace ya más de un año y medio. Son las 8:18, estamos conversando con el canciller de la República, el señor Javier González Olaechea Franco, al que queríamos que nos conteste si la decisión tomada unilateralmente por México de imponer visa a los peruanos que quieran viajar a ese país, lo cual ha motivado nuestra medida en reciprocidad, tiene que ver con el contexto de las malas relaciones entre México y el Perú. Malas relaciones, como recordamos muy bien, tienen que ver con las declaraciones desinformadas y impertinentes que hizo el presidente López Obrador cuando salió su protegido Pedro Castillo, a cuyos familiares él dio asilo por lo demás. Hay que recordarlo también. Yo no lo descarto, Fernando. No lo descarto, no estoy en condiciones de afirmarlo, pero para quienes no vieron el primer segmento, posiblemente quería darles las seguridades
a los peruanos preocupados por las visas y también por el turismo, que se están tomando todos los recaudos posibles para que esto afecte lo menos y, si es posible, no afecte el flujo migratorio, el flujo turístico, perdón. De acuerdo. Después de esta entrevista, entiendo, usted va a visitar el puerto de Chancay. ¿Es correcto? ¿Está en su agenda? No. ¿El día de hoy no? No está en mi agenda. De acuerdo. Entonces, quería igual preguntarle, ¿está previsto que el puerto se inaugure este año con la presencia del presidente chino? Está previsto. Yo estoy viajando a China a final de mes en atención a una invitación oficial con una agenda temática recargada que estamos negociando entre las dos cancillerías para abordar en acuerdos que nos puedan beneficiar. No quiero ¿Está adelantar. confirmada la visita para la inauguración del presidente chino, Xi Jinping? Está confirmada extraoficialmente, sí. Vino la ministra adjunta de Relaciones Exteriores y me visitó hace 4 semanas de forma verbal. Estamos esperando la nota diplomática, como se estila, que es nosotros ya enviamos, por cierto, la nuestra, la de la confirmación oficial, en el marco de un día o 2 días previos a APEC, que es el mega evento que está superando. Pero la pregunta tiene que ver con la situación que se advierte en torno al puerto de Chancay, ¿no? Y esta polémica de pronto sobre el uso o la exclusividad en la prestación de algunos servicios y la infraestructura que falta todavía en torno a Chancay, porque el avance que hay para llegar, salir del puerto es bastante escaso en comparación a la inauguración de la obra, y queríamos conocer la opinión del gobierno o la posición del gobierno frente a estos dos aspectos. Todo está bajo la progresión en alta velocidad, inclusive las soluciones o los obstáculos que ha dado cuenta la prensa y que son materia de legislación adecuada. El Parlamento está tomando, entiendo, por la vía de la comisión respectiva y prontamente en el Pleno para dar mayor claridad en el marco de la ley, y entonces el Ejecutivo actuará en el marco de esa nueva ley de forma que sea lo antes posible se ofrezca lo antes posible la salida legal a las preocupaciones legítimas de las partes. De acuerdo. Yo quisiera poner en contexto estas dos dificultades con México y con la construcción del puerto de Chancay, que sabemos es muy importante para China y que será parte de los temas que usted abordará en China cuando se reúna con su homólogo allá, porque nos ha confirmado que va a hacer un viaje a China pronto, con nuestra pertenencia a organizaciones internacionales que son importantes. Por una parte, la Alianza del Pacífico. Yo quiero saber qué significa para nuestra pertenencia común con México esa alianza, que hasta poco era considerada como la que mejor funcionaba como mecanismo de integración en América Latina, y de pronto nos hemos hallado con dificultades, por una parte con México, pero con Bolivia también, y resulta que ahora tenemos esta dificultad con México. Y con China, efectivamente, como ha recordado Mávila, hay la expectativa de que el presidente chino, Xi Jinping, pueda venir en noviembre. Eventualmente vendrá el nuevo presidente mexicano para la época, porque tienen elecciones presidenciales ahora en junio y habrá un paso de mando antes. Pero ¿qué posibilidades ve usted que podamos jugar un rol de cierto liderazgo, tanto en la cita de APEC, de la que somos anfitriones, como en la alianza en la que tenemos dificultades con por lo menos 2 de los miembros? Anoche en Canal N, un especialista que realmente conoce y además con mucha experiencia en relaciones internacionales, con toda razón señaló que las relaciones internacionales en la región, en América Latina, se estaban ideologizando y politizando por encima de los cánones que normalmente se deben conducir.
Esto es lo que está sucediendo en la Alianza del Pacífico y que nosotros por eso le hemos lamentado profundamente y no pudimos persuadir a México que evitara una medida que lamentamos públicamente ya de forma unilateral. La segunda parte de tu pregunta, Fernando, era APEC y la presencia o no del presidente chino respecto de los conflictos que hay, porque debe ser algo que inquietan a los chinos, que se modifiquen los términos en que se ha hecho el acuerdo para construir el puerto al cabo de 3 años de construcción. Resulta que un funcionario descubre que se han construido cosas que eran ilegales, que hay un error administrativo. Ha sido retirado, entre tanto, el jefe de la autoridad portuaria, ¿no? Justamente a eso me refería en la respuesta anterior. Como se han advertido errores u omisiones en el marco normativo, el Congreso, entiendo que la comisión correspondiente hoy lunes lo está abordando de manera muy precisa, con una solución que conozco, pero que es competencia del Congreso y entonces no puedo comentar, y que buscarían eximir de trámite para que prontamente pueda ser aprobado y entonces darle las facultades al Poder Ejecutivo para actuar y solucionar este problema que en ningún caso, a pesar de conocer la preocupación del gobierno chino a través del señor embajador de Chile en el Perú, y que hemos abordado directamente el tema. Sí, claro. Va a decir, de Cancillería trabaja 24/7 y no patea los problemas. Estuvo con nosotros el presidente del Consejo de Ministros y dijo que se iba a mantener tal cual lo acordado en su momento para la construcción y la prestación de servicios en el puerto. Ese es el principio en general y cuando se ha presentado alguna dificultad se busca la solución, de manera que no es, mi afirmación es complementaria a la del Premier. Por otra parte, quisiera que nos diga algo sobre la coordinación con nuestros países vecinos, entre ellos Ecuador, pero no solamente, también Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, respecto de la seguridad ciudadana, que se ha vuelto, como usted lo ha dicho en varias oportunidades, un tema transnacional. La última vez que estuvo acá en RPP se había producido una reunión en la Comunidad Andina de Naciones dedicada a este tema. ¿En qué hemos avanzado? ¿Qué se está haciendo en común, habida cuenta de que los grupos transnacionales criminales pasan las fronteras con alguna facilidad? Pasan con alguna facilidad, pero el acuerdo, el PAR, el Programa de Acción Resolutivo en el marco de la Comunidad Andina que adoptamos el 21 de enero, domingo 21 de enero, en la Comunidad Andina, las 4 cancillerías, está en plena ejecución. Tiene 13 campos de acción, 20 y tantas medidas de ejecución, pero que son progresivas. El Perú viene cumpliendo estrictamente con los plazos y contenidos de todas las medidas. Las contrapartes, en algunos casos, y no voy a señalar, se toman un poco más de tiempo, pero esto hay que mirarlo en el contexto también de la conflictividad extracomunidad andina. Hemos, entre comillas, importado a los cárteles mexicanos, es un obsequio que hemos recibido del norte, y obviamente, bueno, por ejemplo, en el caso de Chile, en una conversación directa a la hora de traspasar la Alianza del Pacífico, a asistir a la última sesión de la Alianza del Pacífico en Chile, con el mismo canciller Alberto Van Cleren, con quien tengo, como con todos, un contacto muy cercano a través de WhatsApp y teléfonos. Estaba gratamente impresionado de esta medida absolutamente fast track, rapidísima, que habíamos tomado, y nos preguntó si se podía sumar, si podíamos hacer una cosa bilateral. Le dije, yo no puedo hablar por el grupo, pero sí puedo trasladar tu preocupación y estamos a la espera de que tomen la iniciativa. Pero la preocupación legítima sobre los índices de violencia ha sido transmitida por el mensaje del presidente del Consejo de Ministros a la hora de solicitar la investidura y se ha reforzado y se están haciendo, y eso no quiero meterme en otros sectores, pero me consta, medidas adicionales en adición a algo que no se ha destacado, Fernando Mávila,
en la prensa, entre el mes de diciembre y enero, el Poder Ejecutivo promulgó 36 medidas contra el crimen. 36, no 2 decretos legislativos ni 3, 36. Yo puedo mañana, más tarde, enviarles un librito editado que abarca modificatorias al Código Procesal Penal, al Código Penal, nuevas tipificaciones, por así decirlo, le da facultades a la policía para investigar, pero no quiero entrar en detalles sobre esto, solamente para señalar que en adición a lo que se ha ofrecido en el Congreso, ya el gobierno había tomado estas decisiones que son ley, están vigentes. ¿Cuántos venezolanos se acogieron a esta regularización que se dispuso? 222.000, y me permite corregir un error que fue del medio que me entrevistó el día miércoles y que salió muy generosamente a doble página el día de ayer en Perú 21 con una cifra de 290 y tantos, y que hemos pedido que lo rectifique. Un poco menos. ¿Sí? 222.000 aproximadamente. Y se venció el plazo y estamos, y esto sí puedo comentarlo, estamos estudiando una posibilidad en Cancillería sin sin grandes movimientos, algo que nos permita tener un mayor control, vamos a decir, biométrico de los venezolanos, sin que esto signifique estigmatizarlos, porque la gran mayoría son personas de bien, que trabajan, que contribuyen y que, por cierto, se integran y que los acogemos. Como los peruanos que están en el extranjero. Como el tiempo corre, quería aprovechar para preguntarle brevemente sobre la posición del Perú respecto de las dos guerras que están teniendo curso actualmente. Todos los días vemos sufrimiento de civiles y destrucción de infraestructuras. Estoy hablando de Ucrania, por una parte, invadida por Rusia, y luego en el conflicto entre Israel y Gaza. Nosotros adoptamos la misma posición que los Estados Unidos en ambos conflictos, pero respecto del tema mediooriental ha ido cambiando la posición de Estados Unidos. Yo por eso quisiera saber cuál es su evaluación y cuál es la palabra del Perú frente a dos conflictos que en ambos casos suponen también violaciones del derecho internacional. Fíjate, Fernando, que con motivo de la visita, que creo que fue muy exitosa a los Estados Unidos hace 3 semanas, que realicé en la Florida, me invitaron a ofrecer una conferencia en la Universidad Internacional de la Florida, y a la hora de hacer un comentario se me ocurrió una idea y que ahora estoy utilizando bastante y que refiere como introducción a la respuesta de tu pregunta. El Perú es un país en vía de desarrollo, pero es una potencia diplomática. ¿Y por qué digo que es una potencia diplomática? Porque tiene una institución que se llama Torretale, absolutamente meritocrática y que no cambia sus posiciones principistas suscritas desde hace mucho tiempo. Es más, hemos exportado ideas que han sido internacionalmente aceptadas por la comunidad, acogidas por la comunidad internacional. En 1947 el Perú votó la resolución correspondiente que reconocía el derecho a Palestina y a Israel a tener 2 estados. La posición no ha variado. Lo que sí hemos tenido que hacer desde el primer día de estallado el conflicto, condenamos el terrorismo de Hamás, eso no sé. Pedimos el alto al fuego inmediato, solicitamos o exigimos la apertura de un corredor humanitario sin pausa, que se liberaran a los presos civiles, que se atendieran de forma inmediata a los enfermos, más aún si eran niños, mujeres y ancianos, pero en adición, y esto es primera vez que lo digo y es primicia para el RPP, gracias. En adición en Estados Unidos con Anthony Blinken le comenté lo que yo había ya tratado con el canciller de Israel en Buenos Aires con motivo de la presencia del cambio de mando de Milei. El canciller de Brasil de Israel me visitó en
en la embajada peruana, y después de abordar los problemas, yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasaba el día después? ¿Qué era lo que tenían previsto el día que, de acuerdo al lenguaje de ellos, acabaran con Hamás? Entonces, que iban a conformar un grupo de países amigos para una suerte de transición. Entonces le dije, eso de grupo de países amigos sonaría a que solamente serían de todos aquellos quienes tienen intereses en el Golfo Pérsico. Y le dije, mira, nosotros podemos ser parte de la solución. Y le recordé los acuerdos de Ginebra del año 2007 o 2008, en donde intelectuales árabes y palestinos y judíos llegaron a acuerdos, pero que como no representaban a sus gobiernos, no tenían que responder a sus propios parlamentos ni estaban dentro del juego político. Y le dije, una facilitación, sumar a un país que es una potencia diplomática a este grupo post, le daría mayor credibilidad. Me dijo que lo estudiaría, lo trasladaría a su gobierno, cosa que me confirmó cuando nos saludamos por Año Nuevo. El secretario Blinken ya lo sabe, lo vio con buenos ojos, de manera que podemos ser parte de la solución y no ser solamente observadores de los crímenes y de los horrores. Tomamos nota entonces de esta respuesta amable. Muchas gracias, señor canciller, por haber estado acá y por explicarnos en primer lugar el tema mexicano, luego el tema relativo a la integración en general en la región, el tema chino y finalmente la posición del Perú frente a las guerras que están en curso para escándalo naturalmente de las poblaciones civiles. Permíteme solamente medio minuto, Mávila y Fernando, terminar por el principio. Yo quiero que todas aquellas personas que con legítimo interés están preocupados por la instalación de la visa para el 20 de enero tengan la plena seguridad que la Cancillería está trabajando. Abril, gracias por la corrección. A toda velocidad con los sectores correspondientes y con nuestros consulados en el exterior a los efectos de que tengan la menor repercusión para nuestro turismo que está legítimamente preocupado. Muy bien, muchas gracias, señor canciller Javier González Olaechea, por su presencia acá, por las explicaciones que ha dado a todas las preguntas que hemos planteado. Vamos a hacer una pausa, Mávila, y retomamos nuestro programa de hoy. Son las 8:36.